Víctor, tú cada vez que escuchas Campanera, la canción de Joselito, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues me veo a mí mismo, bueno, primero en el cine, viendo la película, yo El Ruiseñor de las Cumbres la habré visto como 20 o 30 veces fácilmente. ¿En aquella época? En aquella época, por supuesto. El otro día todavía estábamos cantando en Andalucía y la vi en Canal Sur, la estaban programando. Y o después, sea, que esa película es casi como tu Magdalena de Proust, ¿no? Sí, sí, sí. Me fascinaba aquel niño con aquella cabeza tan grande que cantaba tan bien y tan desvalido, que siempre tenía unos dramas tremendos encima. Y después fue la primera canción que canté en público. O sea, recuerdo perfectamente, era el cumpleaños de Doña Concha en la Academia Lastra. Y a ver, ¿qué sabéis hacer? Y entonces pues yo salí y canté La Campanera, en homenaje a la directora. Y ya te diste cuenta como que la gente te dijo, joder, cantas muy bien, Victoria. Nunca, la verdad, no, yo no creo que cantase especialmente bien, ¿no? Y tampoco les he preguntado a mis compañeros y ellos tampoco piadosamente me lo han recordado. En aquellos años 50, donde, como digo, no había televisión, ni había PlayStation, ni había ordenadores, ni había móviles, ¿a qué os dedicabais los niños? Porque a lo mejor los niños de ahora no se imaginan un mundo sin todo eso, ¿no? Hombre, yo, desde luego, por supuesto, a jugar muchísimo. ¿Y a callejear? En la calle, a callejear, a dar patadas a un balón, fuese de reglamento o de trapo o lo que fuese, ¿no? Y yo muchas veces pienso que ahora que se idealizan cosas como Internet y esa cosa de los críos aferrados ahí todo el día enganchados, ¿no? Yo pienso muchas veces que sería infinitamente mejor que por lo menos compartiesen la mitad del tiempo en hacer deporte, en irse a la calle, en estar con los amigos. Yo creo que el deporte a una determinada edad es muy bueno. Casi todas, diría yo. No, tiene muy buena prensa, pero es muy malo para la salud. Hablo del deporte de élite, ¿no? Ya el deporte esforzado, ¿no? Pero esa cosa para mí la imagen de la felicidad es un prado verde y una pelota y correr detrás de ella. Esa es la imagen que yo tengo más acabada de la felicidad. Y además, teniendo en cuenta que tú eres de Mieres, claro, pues en lo del prado verde lo tenías bastante... Sí, y además había nacido y viví hasta los 12 años en la falda de la montaña, que no vivía ni siquiera dentro del pueblo de Mieres. Y entonces, bueno, pues toda mi relación pues eran con animales caseros que había allí, desde cerdos, vacas, gallinas, y después un prado detrás inmenso y una extensión inmensa para andar para arriba y para abajo, buscando nidos, buscando pájaros, en fin. Yo creo que los niños de aquella época se dividían en dos clases, aquellos que aspiraban a ser toreros y aquellos que aspiraban a ser futbolistas. Me parece que tú eras de los segundos, ¿no? Yo quise ser las dos cosas. Ah, las dos cosas. Sí, bueno, pues nada, en fin. Eras un niño muy ambicioso, muy Víctor. Soñador, sobre todo, muy inconsciente, ¿no? Porque yo recuerdo que hubo una época en que pues, lo de los toros me llamaba mucho la atención. En Mieres instalaban una plaza de toros portátil por las fiestas de San Juan y había pues charlotadas, lo que ellos llamaban charlotadas y novilleros y tal, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Desde luego nunca cogí un capote ni nada. Y después también quise irme con un circo, o la idea mía era que qué bonito era eso del circo, ¿no? Que estaban ahí unos días y a continuación se iban a no sé dónde. Y después futbolista, en fin, lo que hace un niño que vive en un valle rodeado de montañas altísimas y que piensa que al otro lado de las montañas tiene que haber algo forzosamente que sea mejor que ir a la academia, que estudiar, en fin, que esa vida de rutina diaria. Pero lo del fútbol incluso lo llegaste a pensar un poco como más en serio, ¿no? Sí, llegué a jugar. ¿Y de qué jugabas? Jugaba de medio volante y estuve en el caudal juvenil, el equipo de Mieres es el caudal. Y nada, hice una prueba y me admitieron y jugué una temporada con ellos. Lo que pasa es que al mismo tiempo había empezado a cantar ya y hubo un momento en que tuve que elegir, ¿no? Yo tenía que cantar pues un domingo en la mañana en un concurso en Mieres, en las finales, y el día anterior tenía que jugar en Ablaña, que es un pueblo al lado de Mieres, y hacía una temperatura extrema, o sea, un frío terrible, y lo siguiente pues era bañarse, ducharse allí con agua fría, en fin, todo eso. Y ante la perspectiva de pillar un catarro enorme y no poder cantar al día siguiente, no fui, y por supuesto me echaron del caudal de Mieres. Y ahí se truncó tu carrera como futbolista. Ahí tuve que elegir y elegí ser cantor. ¿Y a tus padres les parecía bien que iniciaras esa vida? ¿O? Nunca les pregunté a ellos si les parecía bien.
No, Pero además, no te advertían, hijo, estudia, No. estudia. no, hombre, claro que querían que estudiasen, pero yo no tenía ninguna intención de estudiar, era un pésimo estudiante, iba probando cosas en la medida que no había que estudiar. Cuando hubo que estudiar ya suspendía todo, ¿no? Me distraía mucho. Y yo era tan callado y tan introvertido que mi padre se enteró que estaba apuntado en el concurso artístico de otoño porque le dieron un papel por la calle, ¿eh? El día domingo 12 a las 12 de la mañana. Este es mi hijo. Sí, San José, Canción Ligera y otros cantantes ahí. Y vino a casa y dice, ¿vas a cantar? No, digo, sí, sí, voy a cantar. ¿Y luego te fueron a ver o no? Claro, claro. Pero siempre sin presentarse, sin ir al camerino, sin nada. O sea, iban a ver, sacaban la entrada e iban a verte, ¿no? Estaba pensando que qué curioso, relativamente curioso, que tu ídolo de infancia fuera Joselito y que luego fuiste a los programas de Bobby de Glané de la radio Sí. y que Ana Belén, También. su ídolo era Marisol y también fue a los programas de Bobby de Glané, ¿no? Y que luego... Sí, yo creo que era normal, eran de Sí. nuestra estatura, eran niños prodigiosos que habían tenido un éxito tremendo. Por supuesto, Marisol era un ángel rubio delicioso, ¿no? Y Joselito no era tan guapo, ¿no? Aunque cantaba muy bien también, ¿no? Pero era normal, ¿no? Era normal. Y es que no había otro camino, entonces. El camino era la radio. Lo que pasa es que Ana ganaba todo. O sea, Ana, como ya cantaba muy bien, cuando tenía 10 años, ganaba todos los concursos y incluso ella llegaba antes que yo a los sitios, porque empezó mucho antes, aunque yo soy mayor que ella, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo llegué a La Voz de Madrid, una cosa que se llamaba la Nueva Ola Musical, ella ya había ganado la Estrella de Oro el año anterior y yo la gané al año siguiente, ¿no? Ella me precedió en todo y ganando todo, vamos. O sea, tú antes de conocer a Ana ya sabías quién Sabía era. de ella. Sabía de ella, sí, sabía de ella porque había visto, pues eso, una foto de repente en la entrada de La Voz de Madrid. Pregunté, ¿y esta chica? Pues se llama Ana Belén y va a tener mucho éxito porque ella lo hace muy bien. Y después recuerdo de haber ido a verla al Teatro Español, cuando ya estaba en el Teatro Español. Yo no la conocía absolutamente de nada y me fascinó, pero vamos, no la conocía de nada. Ana siempre dice que fue ella la que tomó la iniciativa, ¿pero por qué? Porque tú no te podías llegar a creer que una mujer tan maravillosa se No, pues interesara por ti. soy así de corto. Yo soy muy corto. Soy muy corto. Sí, en fin, agradezco muchísimo que den el paso ellas. Caray, pero sí. Si no lo dan y veo que la cosa se trunca, soy capaz de darlo yo, ¿no? Pero en este caso no fue necesario. No, fue ella que vio que se acababa la película y que a ver qué iba a pasar. Ah, es verdad, que siempre cuenta que te decía, bueno, igual no nos vamos a volver a ver después de este rodaje, y entonces fue cuando atacó. Sí, no, yo estaba seguro que, hombre, nunca puedes asegurar estas cosas, ¿no? Pero estaba seguro que esa cosa prosperaba, ¿no? Pues pero a mí, te no voy a sé decir una de qué cosa, manera. esa táctica jamás me ha dado resultado. No siempre sale. No siempre sale, no, desde luego. En aquella época también, otro cantante que empezaba en aquellos años era Julio Iglesias, que Sí. curiosamente también era futbolista, aunque él llegó un poquito más lejos Sí, al Madrid. que tú, Sí, sí. al Real Madrid de portero, y luego se convirtió en cantante, pero llegó a ser telonero tuyo en aquellos años. Sí, no me gusta la palabra porque no era telonero. O sea, lo que ocurrió ¿Te es precedió? que... Sí, los dos, cada uno teníamos nuestro representante y entonces decidieron hacer 4 conciertos en Galicia, que era Coruña, Vigo, Pontevedra, Orense, los dos juntos, ¿no? Entonces, sí recuerdo que, en fin, él cantaba y recuerdo que el último día además me dijo, quiero estrenar una canción aquí, que es la tierra de mi padre, ¿por qué no me dejas que salga al final y tal? Que era un canto a Galicia, ¿no? Claro. Y hay mucha imagen de eso, porque en aquella época había una revista que se llamaba Mundo Joven, Sí. y es increíble. El otro día la vi otra vez y están tan marcados lo que somos cada uno y lo que somos en el presente y lo que éramos en ese momento, ¿no? Yo soy un tío absolutamente greñudo, con el pelo hecho polvo, con ropa medio militar, y Julio está al lado impecable, o sea, con los mismos lotus que se pone ahora, con el mismo... ¿cómo se llama? El anagrama. El anagrama. Sí. Bueno. O sea, todo igual, de ordenado el tío, con sus chaquetitas, su cardigan y todo perfectamente puesto, ¿no? Y ya era muy ordenado, ¿no? Me decía, yo cuando gane 500 millones lo dejo.
¿Y por qué 500, Pues no. ¿por qué 500 millones? ¿500 millones de qué? Pero sí era una cosa que No él ha cumplido tenía... su palabra, ¿eh? No, tenía obsesión con eso, ¿no? Que si conseguía amasar 500 millones lo dejaba. Pero no. Y además creo que Julio tuvo, o sea, se portó Se bien portó muy bien, Julio. cuando sufristeis el escándalo de esta obra de teatro Rabos, que Sí. representasteis en México, En- y os acusaron de que en la representación quemabais una bandera Sí. española. Él dio la cara por vosotros diciendo que no era verdad eso, ¿no? Sí, dio la cara, pues, había estado en el teatro, vio que no era cierto. Porque eso no hay decían. que olvidar que esto sucede en los últimos años del franquismo, Sí, ¿no? estamos hablando del año 73, 73. exactamente. La obra se representó en el 72, sí, 72, y en el 73 se desata todo el escándalo por el que tuvimos que estar viviendo en México 6 meses hasta que se aclaró a nivel oficial todo lo que había ocurrido y pudimos venir sin ningún problema, ¿no? Pero uno de los que movió todo eso para que nosotros pudiésemos volver y habló con quien había que hablar fue Julio, ¿no? Que dijo que eso no ocurría, que era absolutamente incierto, y la verdad es que yo se lo he agradecido toda mi vida y él lo sabe además. ¿Y por qué os acusaron de eso? ¿Os tenían ya mucha ojeriza? Sí, nos tenían enfilados. Ahora que estaban digitalizando todo el trabajo de esa época, todos los recortes de prensa, ¿no? Y era, joder, da un miedo verlo ahora, ¿no? Porque, bueno, lo que hacía antes este país con famas y con gente anónima, si eras anónimo te podía llevar hasta el paredón o te podían colgar o aplicarte garrote vil, ¿no? Y si eras medianamente conocido, joderte la vida con toda seguridad, ¿no? Y a nosotros nos la jodieron muchísimo, muchísimo, intentaron hacernos desaparecer prácticamente, pero no pudieron, ¿no? Porque, bueno, porque el tiempo de alguna manera todo lo cura, el que quiere saber la verdad la sabe, ¿no? Y después sí supimos ya cómo se amañó todo, ¿no? Quiero decir, todo eso salía del Ministerio de Cultura de entonces, del Ministerio de Información y Turismo, y el rastro estaba perfectamente claro, y todo comenzó por un anónimo, que después se demostró que era un anónimo, era una carta escrita al director de una revista, dirección ni nombre que no existía en esa dirección. Bueno, lo normal, lo que pasa es que cuando te toca pues es un embiste brutal, ¿no? ¿Llegaste a sentir miedo en aquella época? Sí, hombre, claro. Cuando nos citó... Incluso miedo físico de... Sí, claro, sí. Cuando nos citó Yagüe en la Dirección General de Seguridad por separado a Ana y a mí, pues el miedo a no decir lo mismo, cuando realmente no había más que decir que cada uno su verdad, ¿no? Y efectivamente dijimos lo mismo y no era un simple interrogatorio, que no había orden de detención, nada más era hacer averiguaciones, ¿no? Pero después sí, porque nos pusieron 2 bombas en nuestra casa en Torrelodones, una detrás de otra, afortunadamente sin víctimas, ¿no? Y hombre, claro, sientes pánico, ¿no? Yo recuerdo estando el primer viaje a Cuba que hicimos, que íbamos a cantar con nuestros músicos y estábamos ahí en la piscina del hotel y llega un señor y dice, soy piloto de Iberia, salís en el periódico de ayer, lo tengo ahí arriba, os lo traigo. Y digo, sí. Y entonces nos enseñó una foto de nuestra casa con una bomba puesta en la puerta y desguazada. No teníamos ni idea, porque en aquel momento las comunicaciones con Cuba... Sí, un piloto de Iberia nos lo dijo, ¿no? Y después en otra casa también que estábamos construyendo en Torrelodones también intentaron tirarla entera, poniendo en el forjado de arriba abajo. Y entonces ya decidimos que era más conveniente vivir en Madrid que allí tan aislados como vivíamos, ¿no? En aquella época los fachas eran muy activos, la extrema derecha, y curiosamente le conocimos la cara al tío que nos puso la bomba, la segunda, años después, porque había hecho una trastada en Madrid, había puesto una bomba en una papelera y había matado a una embarazada en el barrio de Malasaña. Y poco después, en esa no la pillaron, pero poco después tuvo un altercado también en la calle Cardenal Cisneros, sacó una pistola y mató a otro, ¿no? Y entonces se ve que le dieron unas hostias de más y contó todo lo que había hecho. Y una de las cosas que había hecho era bomba en el chalet de Ana Belén y Víctor Manuel en Torrelodones. Y le vimos la cara en El País. Estoy hablando del año 83, 84, por ahí. Cuando supimos eso, quién había sido, y todo esto había ocurrido en el año 74.
O sea que tú, Víctor, no tienes ninguna tentación nostálgica respecto a esa época, sino que tienes un recuerdo bastante pavoroso, ¿no? Sí, sí, pero no, también muy excitante, ¿no? Porque era un momento fabuloso de vida, de todo estaba por hacer, todo estaba por empezar, ¿no? Entonces, esos momentos yo creo que si estás en ellos, si estás dentro de ellos, si no los miras desde la ventana, son estupendos. ¿Y a ti quién te abrió la cabeza políticamente? Me refiero a decir, ¿quién te...? Me la abrí yo, porque yo no fui a la universidad, yo no... mira, es increíble porque mi padre nunca me contó lo que había pasado con su padre está en la fosa común del cementerio de Oviedo, ¿no? Y es increíble, todavía la semana pasada he tenido los papeles definitivos del proceso que tuvieron mi padre, mi abuelo y un tío abuelo mío, y bueno, supongo que como tantos de aquella época, ¿no? Dice, un vecino te denuncia, te llevan y te cepillan, ¿no? Pero mi padre nunca me dijo, yo le preguntaba siempre, me llevaba a poner flores a la tumba el día de Todos los Santos, al cementerio civil, y yo le preguntaba por qué mataron al abuelo, y siempre me dijo, por robar una cesta de huevos. O sea, él había pasado... ¿Y tú te conformabas con esa Él había explicación? pasado tanto miedo, tanto terror, que nunca quiso meterme en ningún atisbo de odio ni nada, en fin, seguramente para que no me complicase la vida, ¿no? Entonces yo las cosas empiezo a descubrirlas ya cuando estoy en Madrid y empiezo a encontrar otros libros que se publicaban, que no es que fuesen libros secretos, ¿no? Pero la historia del movimiento obrero en Asturias, entonces te enteras que el alcalde de Mieres era Manuel Llaneza y que era un tío estupendo. Que le dedicaste una canción, si no me equivoco. Y entonces empiezas como, ibas atando cabos, y bueno, y es una elección personal, definitivamente, ¿no? ¿Quieres estar con unos o quieres estar con otros, ¿no? Y entonces, bueno, después ya, claro, los viajes al extranjero, cuando ya empieza a tener éxito y todo eso, bueno, te hacen ver mucha más luz y tener más conocimiento de las cosas y, sobre todo, tener todos los conocimientos necesarios para tú hacerte tu composición de vida, ¿no? La generación de tus padres, por ejemplo, como estás insinuando, era gente que lo había pasado fatal, Sí, y tenía tendencia a no hablar, claro, de esos asuntos, y además de aconsejar a sus hijos que no se metieran en política, ¿no? claro. ¿Esto también te sucedió? ¿Tus padres también trataron de disuadirte de...? Sí, por supuesto. Mi padre se quedó como mayor como el padre de la casa con 15 años, o sea, todos los hermanos eran más pequeños que él, y cuando su padre se lo llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces, para él, lo que debió pasar a aquel chaval fue tremendo, ¿no? Y todo su afán era eso, que no... Después ya cuando vio que me metía en cosas y tal, sufría mucho, porque claro, cuando yo tenía algún problema gordo, a él le dejaban amenazas en su coche, en Mieres, o se las metían por la ventanilla y tal, ¿no? Vamos a ir a por ti y tal, ese tipo de cosas, y claro, a él debía desquiciarle todo eso, ¿no? Pero en fin, ya era un momento en que ya no te podían dar un paseo, ya no te podían hacer cosas sin una mínima claridad, sin una mínima luz, ¿no? Pero sí, todo su afán era alejarnos de la política, porque la política a ellos les había traído muy malas consecuencias. Pues ahí sí que fracasó contigo, ¿eh? Pues fracasó totalmente, pero ellos siguen, que han seguido, mi padre ya murió hace años, ¿no? Pero tenían la misma idea que habían tenido toda la vida, ya cuando pudieron votar se vio exactamente de qué pie cojeaban y mi madre igual, ¿no? Pero claro, la época que ellos pasaron, en fin, yo creo que no se la deseamos a nadie, ¿no? Desde luego. Esos años de militancia en el PC, de clandestinidad, bueno, yo creo que a todos los que lo vivisteis con esa intensidad y con esa actividad, fueron fundamentales para vuestra manera de estar en el mundo, ¿no? y de ver la vida. Sí, y de conocer a un montón de gente maravillosa que de otra manera no hubieses conocido, ¿no? Es decir, yo recuerdo aquellos circuitos que yo hacía por Zaragoza, básicamente, por Torrero, todos los barrios. La época que conociste a Emilio Lacambra. Claro, a Emilio Lacambra, y la época que yo dormía siempre en casa de Emilio Lacambra, allí estaba su mujer Pilar y su niño mayor, y la verdad es que pues no hubiese conocido a Emilio, por ejemplo, ¿no? No hubiese conocido a tantísima gente maravillosa, gente que entregaba su tiempo, su energía, su trabajo para que este país fuese un poquito mejor, ¿no? Y una época también ideológicamente un poco ingenua desde algún punto de vista, ¿no? Desde bastantes puntos de vista. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, estoy hablando de la época del PC, ¿no? Nos movíamos mucho, ¿no? Entonces parecíamos más, ¿no?
Y entonces parecía que nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Y bueno, después ya se vio, ya vino Paco con la rebaja. Cuando llegaron las primeras elecciones se veía que esas movilizaciones que podíamos hacer simpatizaban mucho con mucha gente, ¿no? Pero después, a la hora reflexiva de la gente meter el voto en una urna, elegía otras opciones, ¿no? Estoy hablando del Partido Socialista, básicamente, ¿no? Pero era de una gran ingenuidad. Las canciones que yo escribí en esa época, muchas de ellas las ves ahora y bueno, hay que leerlas con intérprete, ¿no? Para saber exactamente de qué quería hablar. En parte porque eran canciones de urgencia, hechas para una situación política que a lo mejor se estaba agotando ya o se agotaba al cabo de 2 meses, ¿no? Pero un día, ¿quién me dijo? Hay que ver, Julio Iglesias me dice, hay que ver lo que podías haber sido tú. ¿Y quién te ha dicho que yo no soy lo que quiero ser? Si yo sé esto lo que quiero ser, yo no quiero ser como tú. No quiero ser... O sea, te decía que si hubieras seguido su camino, que serías... Claro, decir, porque además me encanta, dice, pues con aquellas canciones que tú tenías, quiero abrazarte tanto, canción para Pilar, la romería, que podías haber acabado con el mundo, digo, pero si yo estoy feliz así, ¿a ti quién te dice que has ganado el tiempo y yo lo he perdido? A lo mejor yo pienso diferente, pienso que tú lo has perdido y yo lo he ganado, ¿no? Era la época donde queríais cambiar el mundo de alguna manera, Claro. ¿no? ¿Y tú crees que el mundo que luego has ido viendo se parece en algo al mundo que soñabais entonces o no? No. Entonces se soñaba con utopías salvajes como la llegada del hombre nuevo, que habría muchísimo tiempo para el ocio y el hombre sería de una pieza y no habría maldad. Esas utopías maravillosas alimentadas por grandes escritores, por otro lado, y por los sueños individuales de cada uno, ¿no? Y después, bueno, el tiempo, en fin, yo creo que hemos fallado absolutamente en casi todas las previsiones que hicimos. Yo incluso escribí una canción que era Eras una vez el año 2000 y no acerté ni una sola de las cosas que digo en la canción, ¿no? No pasa absolutamente nada de lo que yo diga en la canción. Pero bueno, yo creo que el mundo sí es mejor, o sea, yo creo que estoy convencido que es mejor de lo que era hace 50 años, ¿no? Pero no es el mundo que uno soñó, por supuesto. ¿Y qué te parece esta pervivencia de elementos terriblemente reaccionarios ahora mismo en el año 2006 en la sociedad, en los medios de comunicación, en la política española, que han resurgido con mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que es... Bueno, el monstruo se alimenta y cuando le das bien de comer vuelve a salir otra vez, ¿no? Yo creo que siempre ha habido gente de derechas y las hay en todos los países, ¿no? Intuyo pero que no te estoy hablando de gente de derechas, te estoy hablando... Pues es para llegar ahí. Pero entiendo que hay una derecha más moderna y más que ya está, y que sabe que esto pasa por las urnas y que gane el que mejor posicionado esté, ¿no? Y después está el otro que es la caverna, ¿no? Que yo creo que... la virtud, entre comillas, de Aznar es que metió todo en un mismo bote, ¿no? Que metió a los partidarios de Tejero, por poner un ejemplo, y a los partidarios de Fraga Iribarne y a los partidarios de Rato. O sea, todo está en el mismo... Entonces, bueno, eso él lo agitó convenientemente en los últimos 4 años de mandato, ¿no? El país se partió en dos en esos 4 años. Si estabas con él, bien. Si no, estabas contra él. O sea, no había término medio, que es una política de los neoconservadores americanos. Esto no lo ha inventado él porque no tiene esa capacidad tampoco, ¿no? Entonces, es un parteaguas, ¿no? Es partir España en dos. Yo recuerdo cuando la guerra de Irán, ¿no? Que si estabas con él no pasaba nada. Si estabas contra él es que éramos partidarios de Saddam Hussein. Si se habla de Cuba, lo mismo. O estás conmigo o estás con Castro. Dice, no, que es que no estoy con ninguno de los dos. No me gustáis ninguno de los dos. Y así continuamente, ¿no? Y entonces eso lo que ha hecho es aflorar ahí unos extremos y después, bueno, ahora tienen dinero, tienen ondas, tienen medios de difusión y están en una espiral de locura que yo lo que siento es que lo que están dañando es una parte fundamental de la estructura del Estado, ¿no? Pero esto no es inocente, que esto se acaba en las próximas elecciones, que el objetivo es llegar a las elecciones con la gente tan cansada, tan desmoralizada, que se queden en su casa 2 millones y no vayan a votar, porque ellos piensan que así pueden ganar, y punto. Y después hay gente efectivamente que no está de acuerdo con esto que están haciendo, pero miran para otro lado.
O sea, estos hacen el trabajo sucio, dejarles a ellos y a ver qué pasa, porque con trabajo limpio no vamos a sacar nada, ¿no? Antes hablabas, Víctor, de uno de tus sueños de infancia, que era el apuntarte a un circo que te llevara por ahí. Y de alguna manera tu vida pues se ha parecido un poco a eso, en el sentido de que has llevado una vida como músico, cantante, en compañía de Ana, la mayor parte de las veces una vida muy nómada, ¿no? Y has recorrido pues miles de lugares de España, del mundo, y habéis realizado giras por todos los lados. Y siempre me ha hecho mucha gracia las anécdotas que contáis de las giras, ¿no? Porque son una fábrica de situaciones muy, muy graciosas. Y una de las que más me gustan, que yo la repito mucho, es aquel chofer que os llevaba de un lado para otro y que estaba cantando la canción del momento, que era la de ¿Qué te puedo dar?, ¿no? Sí, la de la madre. La de la madre. Y todos los días, cuando subíamos al autobús de vuelta, arrancaba, se ponía en marcha y dice, ¿qué te daré yo? Todos los días. ¿Y alguna otra anécdota así que se te haya quedado especialmente grabada? Me han pasado muchas historias. Me estaba acordando ahora porque nombramos al infausto Tejero antes, una historia que me pasó en Murcia, alucinante, ¿no? Estas que no das crédito. Yo estaba acompañando a Ana, que estaba haciendo un recital con canciones de Lorca en el Teatro Romea, y Anita se quedó en el hotel, allí en el teatro, y nos fuimos al hotel los músicos y yo a pasar el rato, ¿no? Y cuando íbamos de vuelta vemos que hay una boda en el hotel, ¿no? Y está todo el mundo maquillado, encorbatado, con smoking y tal. Y entonces hay un chico que se me acerca, ¿no? Y me sigue hasta la furgoneta. Dice, por favor, Víctor Manuel, ahí dentro está Antonio Tejero, te lo quiero presentar. Y yo es que no quiero conocer a Antonio Tejero. Hombre, no seas sectario, me dice. Y yo, no, que no tengo ningún interés. No seas sectario. No tengo interés en conocerlo. Qué suspicaz. Me dice, es que a las dos personas que más admiro en el mundo es a ti y a Tejero. No fastidies. Te lo juro, te lo juro. Estaban los músicos ahí alrededor y miraban con una cara y dice, ¿pero qué pasa? No me lo puedo creer. Eso me pasó en Murcia. Y otra anécdota que alguna vez me has contado, que me ha hecho mucha gracia, es relacionada con las confusiones. Ah, sí. Y con bueno, como tantas veces os ha nombrado juntos, a ti y a Ana, Víctor Manuel y Ana Belén, creo que un día te pasó algo bastante divertido relacionado con eso. Sí, es que eso es más que una confusión, ¿no? Porque recuerdo, iba atravesando el Parque Berlín y venían enfrente tres crías de... ¿Tú ibas solo? Yo solo así, y ellas venían para acá con su carpeta del colegio y tal, y hablando de sus cosas, y de repente una levanta la vista y dice, anda, Ana Belén. Se armó un verdadero lío, ¿eh? Muy bien, Víctor, pues bueno, muchísimas gracias gracias a ti, por Luis. venir al reservado. Muchísimas gracias. Y ojalá puedas venir otra vez pronto a casa Emilio. Que tengo ganas de verle. La última vez que estuviste en Zaragoza me acuerdo que pasamos una noche memorable en compañía de Emilio Lacambra y David Trueba, que estaba... Sí. Les quiero mucho a esa familia, que he convivido mucho con ellos y además les entiendo también y le entiendo también a Emilio. Bueno, pues un homenaje a Emilio y muchas gracias por venir. Gracias.